1:18, que dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. En el versículo 15 y en el 18 se encuentra la palabra primogénito. En el 15 dice que Cristo es el primogénito de la creación, y en el 18 dice que es el primogénito de los muertos. Si el 15 da a entender que Cristo fue el primero en ser creado, entonces el 18 tendríamos que entenderlo como que fue el primero en morir. Pero hasta los incrédulos saben que el primero en morir fue Abel, que lo mató su hermano Caín. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra primogénito? El Espíritu Santo que inspiró a San Pablo no nos deja con esta duda, pues al terminar el versículo 18 nos dice, para que en todas las cosas Él tenga la preeminencia. O sea que Cristo es preeminente sobre toda la creación. En Jeremías 31:9 dice así, Efraín es mi primogénito. Toda persona estudiosa de la Biblia sabe que el primogénito de José fue Manasés, pero para Dios fue más preeminente Efraín. Jacob sabía que la palabra primogénito no solamente significaba primero en haber nacido, sino también escogido por Dios, y quería decir privilegiado o preeminente. Por eso él sabía que podía apoderarse de aquella primogenitura, y le dijo a Esaú su hermano, véndeme tu primogenitura. Ahora pasemos a Apocalipsis 3:14. También en este versículo la sociedad toma las palabras principio para enseñar que Cristo fue creado. En las últimas palabras dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Dicen los testigos que si Cristo es el principio de la creación de Dios, quiere decir que Él fue el primero en ser creado. Pero la palabra principio no siempre nos habla de un comienzo, pues en Apocalipsis 21:6 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Aquí es Dios el Padre el que está hablando. Qué ignorantes seríamos al decir que Él tuvo un comienzo. Y aunque aquí dice que es el principio y el fin, al decir Cristo que Él es el principio de la creación, quiere decir que Él fue el que la originó, o sea que de Él en adelante fue la creación, o sea que Él es antes de la creación, no que Él fue el primero en ser creado. Si usted sigue leyendo y llega hasta el versículo 19, se dará cuenta que Cristo se está presentando como Jehová. Dice así, yo a cuantos amo los reprendo, sé celoso pues y arrepiéntete. Decimos que Cristo se presenta como Jehová Dios porque está repitiendo las palabras de Proverbios 3:11 y 12, que dicen así, Hijo mío, no deseches la corrección de Jehová, ni te impacientes de su reprensión, porque Jehová a quien ama, reprende, así como un padre al hijo en quien se deleita. También Proverbios capítulo 8 lo usa la sociedad para decir que Cristo es una criatura de Dios. En este capítulo Salomón personifica la sabiduría. Dice así el versículo 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Como en 1 Corintios 1:24, San Pablo escribe así, mas para los que son llamados de Dios, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por esto los testigos dicen que Cristo es la sabiduría de Dios, de la cual está hablando Salomón. En Proverbios capítulo 8 no hay mucha seguridad de que la sabiduría que personifica Salomón se refiera a Cristo. Pero aún suponiendo que así sea, esto no prueba que Cristo sea una criatura. La sociedad enseña que Dios el Padre creó a Jesucristo y después lo usó como un arquitecto para crear todas las demás cosas. Y para esto citan Proverbios 8:30, que dice, entonces estaba yo a su lado,
como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome siempre delante de él. No hay nada en Proverbios 8 que diga que Cristo fue creado. En el versículo 22 dice: Jehová me engendró en el principio de su carrera. La palabra engendrar es totalmente diferente a la palabra crear. Dice el versículo 23: desde la eternidad fui yo ungida, desde el principio, antes que existiera la tierra, cuando no había abismos, fui dada a luz. Dice el 25: antes que se afirmasen los montes, las montañas, antes de haber collados, fui dada a luz. Pero en ninguna parte del capítulo 8 dice que la sabiduría fuera creada. Si San Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios, ¿quién podrá pensar que hubo un tiempo en que Dios no tuvo sabiduría? Creo que nadie. Otro versículo que usa la sociedad es Juan 17:3, que dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Inmediatamente nos dice la sociedad, aquí Cristo está reconociendo muy claro que su Padre era el solo Dios verdadero. Pero toda persona que está familiarizada con la Biblia, mayormente con el Antiguo Testamento, se habrá dado cuenta de que los judíos, a quien también se les llama hebreos o israelitas, usaban mucho las frases en forma de repetición, o sea, sinónimos. Por ejemplo, cuando Jacob comenzó a bendecir a sus hijos, en Génesis 49:2 dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Todos sabemos que oír y escuchar es la misma cosa, y también sabemos que Jacob e Israel era la misma persona. El libro de Proverbios tiene muchas de estas repeticiones. Dice Proverbios capítulo 2: hijo mío, si tú recibieres mis palabras y asesoraras mis mandamientos dentro de ti, de modo que hagas atento a la sabiduría tu oído, e inclinares tu corazón hacia la inteligencia, porque si clamares tras el entendimiento y a la inteligencia levantares tu oído, tu voz, y la buscares como a plata, y cavares con ella como con tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Jehová da la sabiduría y de él proceden la ciencia y la inteligencia. Podíamos seguir leyendo otros pasajes de la Escritura, pero con estos basta para que usted comprenda que en el Antiguo Testamento los judíos usaban mucho las repeticiones y siempre las separaban con una y o y, porque las dos frases significaban lo mismo. Pues es lo mismo que sucede en Juan 17:3. Cristo hablaba en el estilo de los judíos. Y volvemos a repetirlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Al conocer al solo Dios verdadero, estaban conociendo a Jesucristo, porque Él es el solo Dios verdadero, como ya lo hemos leído en 1 Juan 5:20. Que dice así: sabemos empero que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en el que es verdadero, es decir, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También Cristo le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Cuando la sociedad cita Isaías 9:6 en sus libros o revistas, se detiene al decir que Cristo es el Dios poderoso. Pero no termina el versículo que dice que es el Padre eterno. Pero no niegan que Cristo es Dios poderoso. Todos sabemos que lo contrario de lo verdadero es lo falso,